Bienvenidos a Veritas de Universos. Así es, así es, así es. Vaya, 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 ¿qué tenemos por aquí? Veritas de Universos, el gran maestro, líder, guía espiritual, como lo dijimos ayer en su programa, Veritas de Universos, Don Asmisael Montenegro del Lerx. ¿Cómo está usted? Buenas noches y bienvenido. Mi queridísimo Alejandro Polanco, muy buenas noches. Bien, bien, gracias en esta, pues ya noche lluviosa en algunas partes de la Ciudad de México. Así es. ¿Cómo te la estás pasando después de mi invasión a tu cabina, a tu programa, a Veritas de Universos? Estuvo bueno, ¿no? Estuvo exquisito, ¿no? Estuvo bastante bien, recibimos muy buenos comentarios y también buenas críticas del programa de ayer. De hecho, están pidiendo a gritos tu regreso. Ah, no, ¿cómo crees? Maestro, líder y guía espiritual, Don Veritas de Universos. ¿Sabes qué? Yo tengo que agradecerle en gran parte a la gente que me dio la oportunidad de llegar por allá contigo, pero sobre todo tengo que agradecerle a alguien que me dejó salir de aquella mazmorra en la que me tenía castigado, el gran sumo sacerdote, el padrino. Gracias por la bienvenida, Alejandro Polanco. Gracias por la presentación. Asmisael, ¿cómo estás? Buenas noches. Padrino, muy buenas noches. Bien, bien, gracias. ¿Cómo se portó Alejandro Polanco la noche de ayer? Pues bastante bien, la primera vez que fue al programa estaba ahí medio huraño el señor Polanco, pero ya le agarró la forma al programa y se adaptó mucho mejor esta vez. Mis súbditos me dicen que estuvieron hablando sobre Drácula y Bram Stoker. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Estuvimos platicando un poco como el detrás de cámaras o cómo se realizó esta película hace ya 30 años. Sí. Drácula, basada en la novela de Bram Stoker, dirigida por el maestro Francis Ford Coppola y con actuaciones magistrales de Winona Ryder, Keanu Reeves, obviamente Gary Oldman en el papel del conde. Claro, cómo no, Gary Oldman. Yo le enseñé a Gary Oldman algunas escenas, cómo tenía que actuarlas, qué tenía que decir, cómo se tenía que mover y cómo tenía que interpretar ese papel. Porque tú lo sabes muy bien, Asmisael, que interpretar el papel de Drácula no es nada sencillo. No, y de hecho él tuvo, obviamente hay un trabajo artístico detrás de todo eso. Gary Oldman obviamente es una estrella de la vieja escuela de actuación y él tuvo su tiempo, digamos que de adaptación al personaje, y fue tan bueno que incluso por ahí caracterizado en el papel se la pasaba asustando a Winona Ryder tras bambalinas. Winona Ryder, la tendré que ir a visitar. En fin, muy bien, Asmisael, qué bueno que Alejandro Polanco se portó muy bien ayer en Veritas de Universos. Estaba castigado y lo iba a castigar nuevamente. Pero después de este reporte que me acabas de pasar, reconsideraré no enviarlo a la mazmorra. Gracias, Asmisael, por recibir a Alejandro Polanco y sobre todo a ti por abrir tu espacio a el equipo de Now Music Radio. Me voy, pero quiero escuchar el tema de esta noche porque también es muy exquisito.
es correcto, ya lo decía el maestro, ¿no? El padrino, un tema bastante interesante, ¿no, Asmisael? Sí, bastante interesante. Fíjate que aquí en Now Music hemos platicado en diversas ocasiones de películas, sobre todo de terror, que ya son totalmente de culto, y creo que ya era justo y necesario hablar de esta película que la primera entrega nos llegaría hace 38 largos años, 38 años en 8 entregas, incluyendo un remake por ahí del 2010, si no me equivoco. Sí. Y me estoy refiriendo obviamente a la película como la conocemos aquí en México y en gran parte de Latinoamérica, Pesadilla en la calle del infierno. ¡Qué gran película! O en inglés sería Pesadilla de Elm Street. Así es. Perdón. Ahí está. Fíjate que un dato curioso de todo lo que estuve ahí hurgando de información, y yo creo que muy pocos sabíamos, o bueno, ahorita ya los voy a enterar, de que no solamente fueron 8 películas, sino más la verdad es que fue un fallido remake del 2010, sino que existió una serie de televisión con 44 episodios y no la he visto, he estado buscando en internet dónde verla porque me llama la atención ver la serie, cómo va o de qué va. Sí, yo recuerdo, Asmisael, que fue una serie ochentera, si no me equivoco, una serie ochentera, y incluso existe por ahí el rap de Freddy y todo. Si buscas el rap de Freddy, seguramente encontrarás el opening de esta serie. Pero así como hemos hablado de Jason Voorhees, que es un tema que te apasiona demasiado, hoy tenemos que hablar justamente del tema de Freddy Krueger, porque un gran actor, quien como lo saben, quien interpreta al personaje de Freddy Krueger, el actor Robert Englund, cumplió el pasado 6 de junio 75 años. 75 años, Asmisael. Y todavía... ¿Y de esos? Sí, dime. Y todavía se ve que tenemos Freddy para rato, amigo, ¿eh? Pues sí, porque realmente de esos 75 años, mencionaba hace rato, son 38 años. Básicamente un poquito más de la mitad de su vida la ha dedicado a este personaje. Sí. Oye, ayer estábamos comentando cosas sobre justamente el tema de Freddy Krueger, de Robert Englund. Yo quisiera saber ahorita que lo comentáramos al respecto, pero hoy vas a hablar, nos vas a compartir justamente estos datos importantes que tienen que ver con este personaje y con esta cinta que también marcó toda la época de los 80s y también parte de los 90s, ¿no? Sí, es como mencionábamos al principio, una de tantas películas de culto que están ahí en el Salón de la Fama, junto con obviamente Viernes 13, El Exorcista, el Masacre de Texas, etcétera, todo lo que hemos platicado alguna vez en el programa, pero también es una de las pocas películas que ha perdurado tanto, es decir, es un ícono. Yo no conozco a nadie, absolutamente a nadie, que no haya visto por lo menos una película, y hay muchas características en el personaje de Freddy Krueger. Es parte de la cultura pop y lo puedes reconocer por el sombrero, por ejemplo, por el suéter, por obviamente este guante con las navajas. Es decir, tú ves cada uno de estos se me fue la palabra, objetos, ¿sí? Y luego lo relacionas con Freddy Krueger. O sea, así de importante ha sido para la cultura de las películas de terror, no solamente de nuestra generación, sino pues ya básicamente estamos hablando de 2 generaciones más o menos, los que han, o prácticamente 3 ya con las nuevas que vienen. Y por ahí lo que platicamos ayer era de que el buen Robert Englund, pues al parecer ya le había pegado, pues no solamente la edad, sino que pues hablaban por ahí de que el señor estaba teniendo una especie como de lapsus de locura, en la que él ya, después de casi 40 años de haber interpretado a Freddy Krueger, como que ya se le había creído, como que realmente él se sentía tal cual el personaje Freddy Krueger. Algo que también se habla un poquitito de esta cuestión si no me equivoco, fue la última película de Pesadilla en la calle del infierno, sí, dejando de lado obviamente el remake, en donde se
básicamente el personaje, es decir, Freddy Krueger, salta de la ficción a la vida real, y por ahí vemos nuevamente la aparición de la actriz que aparecería en 3 entregas haciendo el papel de Nancy. Vemos también a un Robert Englund sin maquillaje, es decir, ya retirado de los escenarios, pero aparece por ahí este personaje que cobra vida de la nada, Freddy Krueger, y pues al parecer nada más lejos de la realidad está más o menos pasando. No hay una información tan grande, digamos, ¿sí?, o extensa de esto, pero es lo que se rumorea, de que pues al buen Robert ya está chocheando y que ya le está pegando gacho esto de haber personificado a Freddy Krueger durante tantos años. Es algo complicado de explicar, porque no solamente le ha pasado a él. Ahorita, si hablamos, por ejemplo, de una situación similar, al menos aquí en nuestro país, en México, donde elaboramos y producimos este podcast, podríamos hablar, por ejemplo, que por ahí también hay un actor recientemente que incluso estuvo sumergido en las adicciones y que fue muy famoso por realizar estas series de narcotráfico. Seguramente tú sabrás a quién me refiero, o seguramente sabrás a quién me refiero, Asmisael. Un actor, sí, que hizo el papel de un narcotraficante y que cayó en las drogas, y después de la serie se metió en problemas, se empezó a creer realmente el papel del personaje, y pues bueno, al grado de sentirse como su personaje, ¿no? Esto es un fenómeno bastante interesante que habría que platicarlo más adelante, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre cuando de repente un actor toma mucho el papel y se cree, ¿no? Está el tema de este señor, está el tema de Robert Englund. Hablábamos ayer que estábamos en Veritas de Universus sobre el tema de Drácula, y en el caso de había sido Bela Lugosi, ¿verdad, Asmisael? Sí, el actor que daría vida también, y de los mejores actores que han interpretado el papel de Drácula, este hombre que también se convirtió en todo un ícono, no solamente de las películas de miedo, de terror, de vampiros, sino incluso bandas góticas como los Smiths, como The Cure, etcétera, etcétera, hacían alusión a este actor en el personaje de Drácula. Sí, habría que ver ahí qué es lo que está pasando, porque ¿qué pasa por la cabeza de un actor cuando de repente el personaje se mete en tu vida cotidiana, ¿no? Algo bastante raro. Sí, es raro, y tienes razón, es algo totalmente psicológico, pero por ejemplo, en algún momento se habló de otros actores que habían pasado lo mismo, pero pues bueno, me gustaría, la lista es larga, la verdad es que la lista es bastante larga, pero pues estaríamos acotando un poco el tiempo que me brindas cada semana aquí en el programa. Entonces, ¿qué te parece si ahora es que nos vamos a lo bueno, a los datos curiosos o interesantes de esta precisamente de esta franquicia de Pesadilla en la calle del infierno? Sí, claro. Lo primero que sería hablar de él es, por ejemplo, el personaje, cómo nace la historia de este asesino de niños que pues es juzgado, no encuentran pruebas, y sí, los padres deciden hacer justicia por su propia mano, y lo queman básicamente en vida, ¿no? Y de ahí pues él de alguna razón logra escapar del infierno y regresa muchos años después. Esta historia nace en la mente de un director del que también hemos platicado aquí en el programa, de Wes Craven. Sí. Este hombre, un día por allá de 1977, lee en un periódico una noticia que lo dejó muy impactado, una noticia de unos refugiados étnicos de una tribu, bueno, puedo así decirlo, una tribu llamada Miao, es M-I-A-O, Miao. Sí. Resulta que estos, es que iba a decir una palabra, no sé qué tan políticamente correcto está decirlo, aborigen, pero vamos a dejarlo en grupo étnico nada más. Sí.
porque este grupo étnico era básicamente como, por ejemplo, las tribus que viven ahorita en el Amazonas, o sea, personas que no tienen ningún tipo de contacto tecnología. con el exterior, ¿no? Sí, claro. Así era esta tribu. Bueno, la noticia básicamente dice que la tribu, pues, de cierta manera la gente estaba muriendo de una forma muy extraña mientras dormían, que ellos al parecer estaban teniendo una especie de pesadilla, y después la gente, estamos hablando de jóvenes, ancianos, mujeres, niños, se despertaban gritando, y después de haber despertado de esta pesadilla, pues así, sin ton ni son, la gente moría, es decir, de una manera muy escalofriante. Y bueno, le entra en la cabeza a Wes Craven. Fíjate, esto pasa en 1977, la película sale en 1984, Wes Craven estuvo cocinando la idea más o menos unos 7 años, obviamente trabajando también en lo que era el guión, sí. Pero él piensa, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si una pesadilla es capaz de matarte? Es decir, que fuera tan terrible la pesadilla que murieras del sueño o de la impresión de lo que sucede en el sueño. Y bueno, él fue más allá de no solamente esta idea de que la pesadilla te matara, sino de que alguien dentro de esa pesadilla te asesinara en sueños y que obviamente también murieras en la vida real. Así es como nace la historia. Bueno, después el personaje, cuando comienza a imaginar cómo sería este personaje, cómo sería el buen Freddy Krueger, bueno, pues resulta que en primer lugar el nombre proviene de un compañero del colegio de Wes Craven llamado, y así se llamaba de hecho, Fred Krueger. ¡Órale! Y, lo estuvo acosando durante algún tiempo, es decir, le hacía bullying. En segundo lugar, también se inspiraría en el villano de una película llamada La Última Casa a la Izquierda, de nombre Krug Stilo, y la traumática experiencia que supuso para él y su visionario. Y bueno, ya en tercer lugar vendría obviamente la apariencia de Freddy Krueger, la cual la basó en una especie de, bueno, más bien era un vagabundo, una persona sin hogar, que también asustaba de pequeño a Wes Craven porque merodeaba el vecindario y muy cerca de la casa de él. Y Wes Craven, un niño de 10 años, lo veía por la ventana con este suéter viejo de color rojo, si no me equivoco es rojo con verde. Lo veía también con unos guantes en la mano. Al parecer este pepenador pues recogía latas o algo de basura y por eso traía este guante. Y bueno, así fue creándose la historia, se fue creando también el personaje. Y bueno, ya hablando del personaje, obviamente tendremos que hablar también de el arma de Freddy Krueger, es decir, la famosa arma, la famosísima arma, que déjame decirte que yo creo que Freddy Krueger y Leatherface dentro de las películas de terror son los dos únicos que Leatherface no tanto, porque sí ha utilizado otro tipo de armas o de herramientas para asesinar, pero Freddy Krueger básicamente en todas las 8 entregas de Pesadilla en la calle del infierno siempre utilizó el guante para asesinar, con ciertas excepciones que se daban en las pesadillas. En alguna ocasión, por ejemplo, usaría una especie como de videojuego para darle muerte a uno de estos jóvenes y algunas otras, pero Freddy Krueger sí, básicamente siempre utilizaría este guante, que por cierto, cuando ya lo crean, que déjame decirte que era un guante real en el sentido bíblico de la palabra, un guante de piel, con algunas láminas de metal encima y estas largas especie de uñas en forma de navajas. Se filmaron algunas escenas con el guante real y ocurrieron algunos accidentes y bueno, de ahí se decidió cambiar, obviamente para ciertas escenas donde el actor tenía que moverse rápidamente, que correr, que brincar, etcétera, se utilizaba un guante, me imagino que era de fibra de vidrio o algo muy muy parecido a lo que sería el original, porque si no hubiese sido tanto desastroso para Robert como también obviamente para los actores que estuvieran cerca, aunque Robert, de hecho él cuenta que en algunas ocasiones se le iba la onda, se olvidaba y se rascaba y se hería, se hacía heridas en el rostro o en la cabeza, de lo filoso y de lo tan bien hecho que estaba este guante. Sí, y creo que es un referente totalmente de Freddy Krueger, o sea, hablar de Freddy Krueger creo que
primordialmente es hablar sobre las garras, ¿no? Sobre este guante de garras que tiene Freddy Krueger. Así como Jason es el machete y como a lo mejor también podemos decir que Leatherface era la motosierra, Freddy Krueger es el guante. Incluso hay una película de Freddy Krueger donde únicamente se enfoca la historia que... A mí me resultó interesante esa película y no recuerdo cuál es, Michelle, seguramente tú recordarás. Creo que es la quinta parte de esta franquicia donde Pesadilla en la calle del infierno cobra vida real. Es una historia bastante viajada, si lo podemos decir así, y la historia de Freddy Krueger salta a la realidad. Es una película de la película de Freddy Krueger. Sí, es la que comentaba hace rato cuando hablamos del buen Robert, que ya se le está botando por ahí la canica y que la ficción supera a la realidad. Sí, esta película está bastante buena. De hecho, a algunos les gustó, a otros no les gustó, pues tanto. Ahora, habría que decir que era de las primeras películas que hacían esta cuestión de la película dentro de la película. Sí. Que saltaba, algo así, más o menos para que nos demos una pequeñísima idea. Es más o menos lo que ocurre, por ejemplo, al inicio de la película del hijo de Chucky, cuando pues están haciendo una película basados obviamente en los asesinatos y los dos muñecos Tiffany y Chucky, y de repente pues resulta que Chucky está vivo, ¿no? O sea, Chucky realmente recobra vida a Charles Lee Ray. Entonces más o menos así es el rollo en esta entrega de Pesadilla en la calle del infierno. Y el guante, por cierto, hay que decirlo, aquí no se utiliza un guante. En esta película, en esta entrega de Freddy Krueger, no utiliza el guante, sino que de los 4 dedos salen las navajas. Sí. Es un dato bastante interesante, bastante curioso, que no aparece el guante, pero obviamente tenían que aparecer las navajas porque pues es parte del atuendo, ¿no? Es Freddy Krueger sin un guante, pues básicamente no estamos hablando de Freddy Krueger. Exactamente, que es lo que yo te decía ahorita, ¿no? Hablar de Freddy Krueger es hablar del guante de esta garra, ¿no? Sí, y por otro lado, por ejemplo, sí, creo que casi en todas las películas, o por lo menos en escenas o en flashback o como le quieras llamar, aparecería, por ejemplo, la famosísima casa. La casa que aparece desde la primera entrega y, como repito, en algunas ocasiones aparecería también en otras películas. Esta casa, pues resulta que no es un set como generalmente se acostumbra a hacer en Hollywood, sino que realmente es una casa que incluso hoy en día todavía existe. Esta casa se encuentra en el 1428 de la calle de North Genesee Avenue, que por cierto el número es exactamente el mismo de la película, el 1428, pero en la película está en la calle Elm, esto en Los Ángeles, California. Y bueno, la casa ya es propiedad básicamente de los estudios de Universal, no, de New Line Cinema. Sí. Pero la puedes visitar, te puedes por ahí tomar fotos. Obviamente la casa por dentro ha cambiado bastante. Al contrario de, por ejemplo, las instalaciones donde se grabó la primera entrega de Viernes 13, ahí siguen estas cabañas que la hacen de lugares donde se supone que dormían los niños en el campamento Cristal. Esa sí continúa prácticamente intacta, al contrario de esta casa, que ya ha tenido ciertas remodelaciones como el color de la fachada, etcétera, pero la estructura sigue siendo exactamente la misma. Es una curiosidad bastante interesante. Vamos a decir interesante. Sí, y ya lo habías tú comentado en la ocasión que estábamos hablando justamente del tema de Viernes 13, pero Pesadilla en la calle del infierno no se queda atrás. Fíjate que yo no sabía eso de la casa. Yo sí llegué a pensar que era parte como de algún... me imagino que era parte de algún set, pero ahorita que estoy diciendo esto, pues no. No sé si sea el mismo caso con la casa de Michael Myers, no lo sé. Pero lo que sí te puedo asegurar es que, por ejemplo, la casa de Ghostface de Scream es también una casa real. Incluso hubo un tiempo en el que podías rentarla mediante esta aplicación Airbnb y te podías quedar en la casa, ¿no? Sería interesante saber si también hay ese tipo de visitas en la casa de la calle Elm, que no, ya dijo Asmicel, no es la calle Elm, pero es el 1428 en California, ¿verdad?
Exacto, ahí se encuentra actualmente la casa y obviamente, bueno, para los paisanos que tengan su visa y pasaporte, obviamente estar cerca de ahí, luego te dicen que tienes que visitarla, ¿no? O sea, es una parada de cajón para todos los amantes de las películas de terror. Y hablando de esto, ya para ir finalizando ¿Sí? mi aparición aquí, Sí. fíjate que el cine ¿cómo decirlo? Oriental, vamos a nipón, ¿Sí? le llaman Bollywood, es una comparativa obviamente a Hollywood. Ahí el cine de Nippon, pues resulta que también tiene una especie de película basada, o es que no sé cómo decirlo, si es una película de culto basada en la pesadilla en la calle del infierno, o es una especie como de versión propia, pero esta película salió en 1994. Esta película se llama Mahakal, Mahakaal, Mahakal. Es un largometraje de terror conocida como la época dorada de la factoría de Ramsay. No la he visto, no he tenido oportunidad de buscar por ahí en la red qué onda. Yo nada más he visto el flyer, que fue lo que me llamó, porque dije, ay güey, ese se parece a Freddy Krueger, ¿no? Incluso en el póster, en la imagen, se ve a un tipo sosteniendo efectivamente un guante muy parecido al de Freddy Krueger, pero habría que echarle una ojeada porque ya sabes, ¿no? Que los nipones hacen todo, lo copian. Sí. Entonces esta película pues no sé qué tan buena estará, a lo mejor y es una joyita, a lo mejor está bastante buena, o a lo mejor pues es un churrillo por ahí, pero aguantaría darle ahí un vistazo. Voy a ver si la puedo encontrar en estos días y te paso el link, y pues ya ahí más adelante aquí en Aumeusi platicaríamos de nuestra experiencia. También la gente que quiera, se encuentra la película, con mucho gusto les paso también el link para que pues nos echemos por ahí un taquillo de ojo de terror nipón. Oye, estaría interesante también saber qué pasa, porque sí, como dices tú, tienen luego unas ideas bien extrañas, ¿no? Y, o le aumentan, o le agregan, o le modifican, pero sí estaría interesante conocer esta versión nipona de Freddy Krueger. Sí, es bastante interesante, y bueno, platicábamos ya realmente la figura no solamente de Freddy Krueger, sino todo lo que es la franquicia de Pesadilla en la calle del infierno, es un referente de culto totalmente. Lo hemos visto, por ejemplo, Los Simpson, en uno de tantos episodios de la casita del horror, hacen una, ¿cómo decirlo? Iba a decir parábola, pero no sé si está bien dicha la palabra. Un homenaje, tributo, un tributo. Homenaje, sí, tributo, sí, precisamente. Claro. Sí. Nada más que ahí, pues, Freddy Krueger es el buen jardinero Willy. Sí. Y bueno, en otras, cómo olvidar también la última, de las últimas entregas de Viernes 13, Viernes 13 parte, a ver, déjame ver, 7, 8, la 9. Ajá, en la 9, Jason va al infierno. Ahí aparece en los últimos segundos de la película, aparecería también el guante de Freddy Krueger jalando la máscara de Jason hacia los infiernos. Entonces, pues es un ¿cómo le llaman? Un pequeño vistazo. ¿Sí? Pero que es referente, o sea, luego uno lo ve y dice, güey, ese es el guante de Freddy Krueger, ¿no? Y te quedas en ascuas. Sí. Oye, ¿y qué tal sobre, no sé cómo esté el conteo, estos famosos conteos que tienen de los asesinos seriales? Evidentemente creo que Freddy tiene menos personas que Jason, ¿no? Tú ya en algún momento habías dicho que Jason es el personaje slasher que más víctimas ha cobrado. No creo que Freddy esté a la par con Jason, ¿o sí? No, Freddy Krueger, ahí les va el dato y no lo estoy inventando, lo pueden ir a Google, pero ese sí lo tengo bien marcado en la cabeza. Sí. Freddy Krueger, por lo menos antes del remake y antes también de lo que es Jason versus Freddy, sí. Él tiene en sus 8 películas 43 asesinatos confirmados. 43 asesinatos. Mira, yo buscando rápidamente y sin generar polémica, por aquí decía que bueno, al menos que John Wick ha matado a más personas que Jason y Freddy. Y dice aquí en un artículo, el escritor asegura que John Wick podría entrar en la categoría de Boogeyman
como se le conoce a los asesinos de películas de terror, y que, o sea, como el Coco, y que de hecho supera por mucho a franquicias como Nightmare on Elm Street y Viernes 13. Habría que ver, dice, el artículo asegura que Freddy Krueger ha matado a 40 personas en toda la franquicia de Nightmare on Elm Street. Por su parte, Jason de Viernes 13 tiene en su historial 157 asesinatos, mientras que Michael Myers llega a 140. En este análisis se expone, por lo tanto, que Jason y Michael tienen 297 muertes en conjunto en más de 20 películas. Pero sí deja muy por detrás a Freddy Krueger, algo que, bueno, pues uno pensaría que querían como más o menos por ahí a la par, pero lo deja muy por detrás, Sí, porque, bueno, yo lo veo de esta manera. Tanto las películas de Masacre de Texas, Viernes 13, Halloween, etcétera, pues básicamente es una película. La trama es en qué momento el asesino comienza a matar. Sí. O sea, básicamente de eso va la película, ¿no? Un tipo que se la pasa asesinando. Caso contrario de lo que es Pesadilla en el infierno, sí hay muertes, o sea, sí hay asesinatos, pero realmente la trama básicamente es cómo le hace el asesino. O sea, te mete más en esta onda psicológica mental de este asesino. O sea, es un thriller más psicológico que slasher, aunque obviamente está dentro de la categoría. Entonces yo creo que ahí existe la diferencia. Pues básicamente un tercio, es un tercio de muertes las que tiene Freddy comparado con las de Michael y con las de Jason. Sí, pues habrá que ver, la verdad es que habrá que ver, y qué mejor que si tú eres fan, a los que nos están escuchando en este podcast de Freddy Krueger, que nos digan qué les parece todo esto que acabamos de comentar, y sobre todo, pues una manera de honrar el cumpleaños número 75 de Robert Englund. Y bueno, para cerrar, Misael, rápidamente, de todas las películas de Freddy Krueger, ¿hay alguna en especial que tú recomiendes? ¿Alguna de todas las películas que hay en especial? Híjole, bueno, yo diría que por obviedad sería la primera entrega, la de 1984. Claro. Pero es que no sé, nunca me había puesto a pensar eso, si tengo una favorita, porque obviamente sí uno puede tener, son 8 películas y como no tener una favorita. No recuerdo ahorita qué película es, a qué número de película es. Sí. Me parece que es la tercera o la cuarta entrega, donde hace una última aparición el personaje de Nancy. El de Nancy, exactamente. Donde ella ya parece mayor, incluso ella es una especie como de terapeuta en una clínica como psiquiátrica, y bueno, pues ahí ella perdería la pelea contra Freddy Krueger, y ella pues es asesinada por Freddy al fin, después de tantos años. Y aparte, información adicional, ya para cerrar, información adicional que, Asmisal, ¿quieres compartirla tú, el dato que me hiciste favor de pasar por WhatsApp, o quieres que lo diga rápidamente yo? No, échatelo, dale. Sí, bueno, Asmisal me decía, Robert Englund ha declarado que ya se siente muy mayor para volver a darle vida a Freddy Krueger, algo que muchos fans fantasean. De hecho, el actor propuso a Kevin Bacon como mejor opción para su nuevo Freddy Krueger. Lamentablemente a muchos se nos hace difícil pensar en un Freddy que no sea él, aún con un actor de grandísimo nivel como Bacon. Pero, ¿ustedes qué piensan? Por el contrario, Heider Langenkamp, quien interpretó a Nancy Thompson en las 3 películas de la franquicia A Nightmare on Elm Street, declaró en varias ocasiones que la pasó tan bien en el rodaje de estas películas que le encantaría volver a interpretar el personaje de Nancy, y aún más al lado de Robert Englund. Pues ahí está la información de esta noche, y yo les quiero recomendar que vean la película de la nueva Pesadilla, que es la que le decía yo a Asmisel ahorita, de 1994. Así búsquenla, la nueva Pesadilla. Y pues bueno, con esto acabamos. Amigo, muchísimas gracias por acompañarnos, que te sigan rápidamente en tus redes sociales y que te escuchen en Veritas de Universos, ¿no? No, gracias a ti como siempre por el tiempo. Y antes de dar mis redes, el último dato curioso de esta franquicia,
Pesadilla en la calle del infierno de 1984 fue la primer película en donde participó Johnny Depp, que de hecho él es en la película el novio de Nancy. ¿Es correcto? Y bueno, por ahí, ahora es que todavía está de moda el tema Johnny Depp, entonces esta fue la primer película del buen Johnny. Muy buena actuación, y de ahí pues ya todos sabemos lo que vendría mucho tiempo después. En mis redes sociales me pueden encontrar en Twitter como @asmisael, en Instagram como lord_asmisael, y en Facebook mi perfil personal es asmisael.montenegro_delers, y la fanpage del programa es Veritas de Universos. También los invito a que vayan ahí a YouTube y le tecleen Veritas de Universos y se suscriban por favor a mi canal donde están las transmisiones del programa. Perfecto, pues ahí estuvo, amigo, te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias y que tengas una excelente velada. Te mando un fuerte abrazo, cuídate. Tú también cuídate mucho, te mando el abrazote de regreso. Vale, amigos, nos vemos. Bye, bye. Bye, bye. Pues ahí estuvo Asmisael Montenegro de Lurks y nos vamos a ir con esta canción que es de DJ JC Jeff and the Fresh Prince, o el Príncipe Fresco, y se llama A Nightmare on My Street. Esta es una versión bastante interesante que solo escuchas en la estación de los verdaderos Yesterhits. Verdaderos Yesterhits. Now Music Radio.